Dios les bendiga a todos en esta preciosa hora. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast. Estoy acá con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio estar aquí junto a mi Padre espiritual y hoy traemos, como otra semana más, un podcast con un tema muy interesante. Sí, estamos en el podcast número 45. Wow, ya. Hemos este año estado trabajando cada semana sin falta todos los lunes haciendo este podcast. Creo que ha sido de mucha bendición para miles de personas alrededor del mundo. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Creo que este podcast va a estar bien poderoso y va a traer mucha bendición, especialmente al pueblo del Señor, a todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo. La verdad que sí, es una bendición y se han escuchado testimonios de personas que han recibido mucho por medio de estos podcasts y es Sí. una gran bendición que sean edificativos por medio de los podcasts y que la gente aprenda tantas cosas que se transmite por medio de eso. Sí, cada semana nos están mandando mensajes, líderes, pastores, personas alrededor del mundo que escuchan el podcast y siempre dicen, aprendí algo nuevo y lo voy a usar en mi ministerio. Y creo que esa es la razón por la cual decidimos hacer este podcast, para aportar un poquito de lo que hemos aprendido en estos años de ministerio. Pero vamos a entrar en el tema de hoy, Sí. el valor de un consejo. Wow. Y quiero empezar leyendo ahí Proverbios 25:11. Este es un versículo bien tremendo. En la Reina Valera dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Wow. Ahora, un versículo más moderno, una versión más moderna dice, el consejo oportuno es como manzanas de oro con incrustaciones de plata. Eso está bien poderoso. Sí. Manzanas de oro. Cuando leí este versículo, me metí en Google a ver cuánto estaba la onza de oro y a ver más o menos cuánto pesa una manzana, cuántas onzas. Ujú. Y una manzana de oro, o si pudiéramos verlo así, ¿no? Una manzana de oro en este tiempo, anda más o menos en unos $30,000. Wow, es lo que vale más o Es menos. lo que vale. Si tuviéramos una manzana de puro oro, más o menos anda como en $30,000, andaría como en $30,000. Wow. Entonces, cuando la Biblia dice el consejo oportuno es como manzanas de oro, bueno, está claramente diciendo que el consejo es algo muy valioso, es algo de mucho valor. El problema es que creo que esta generación no entiende el valor de un consejo. Creo que la mayoría de personas no han entendido eh, el verdadero valor que tiene un consejo. Se ha perdido el valor Ujú. del consejo en este tiempo. Y por eso vamos a hacer este podcast y tal vez en las siguientes semanas vamos a continuar hablando de lo que son los consejos, pero quiero que el pueblo entienda el valor de un consejo. Qué Sí. importante es tener a un consejero, qué importante es aprender a recibir los consejos y aprender a valorar un consejo. En mi opinión, yo creo que los consejos no tienen un precio, o sea, es algo muy valioso. Sí, la verdad es de que es tan valioso porque puede uno evitarse de problemas muy fuertes o muy delicados si uno escucha el consejo. Entonces, por eso es tan valioso poderlo escuchar y poderlo poner por obra un consejo, porque nos puede evitar miles de problemas. Y si no lo ponemos por obra o lo ignoramos,
pues después nos podemos arrepentir y todo por no escuchar un buen consejo. Ujú, Definitivamente, y creo que esto aplica a todos. ujú. Aquí entra el liderazgo, pero también entra la iglesia en general, el cuerpo de Cristo, el pueblo del Señor, porque ¿quién no necesita un consejo? Sí, O sea, todos, yo sí, creo que todos estamos ocupados haciendo nuestras cosas y necesitamos que alguien nos dé un consejo para que nos salgan bien las cosas que queremos hacer. Entonces, esto aplica para todos sí. y quiero empezar explicando lo que es un consejo, porque tal vez haya personas que no entienden bien lo que es un consejo o no saben bien la definición de la palabra consejo. Entonces, ¿qué es un consejo? Bueno, es la opinión que se rechaza o se recibe para hacer o no hacer algo. Lo voy a volver a repetir, es la opinión que se rechaza o se recibe para hacer o no hacer algo. Ahora, yo estuve estudiando en sí, este es uno de mis temas favoritos. En sí, uno de los títulos del Señor es consejero. Es cierto. Sí. Entonces, es importante que esto es algo que va más allá de lo natural, porque nuestro Dios es sobrenatural y uno de sus títulos es consejero. Entonces, bien importante lo que es el consejo y por años he estado estudiando acerca de este tema porque muchas personas vienen a pedirme consejo de todos tipos, aquí en la iglesia o aún personas de otras ciudades, otros países que me llaman, me piden consejos. Entonces, he tratado de llenarme de información y de estudiar bien lo que es el consejo, cómo aconsejar y he aprendido tantas cosas, pero una de las cosas bien importantes que tenemos que aprender cuando hablamos de consejos es que existen varias palabras hebreas, mira qué tremendo, varias palabras hebreas en la Biblia que se usan para expresar la palabra consejo. Wow. O sea, no es una sola. Hay varias palabras en hebreo Sí. que están hablando de la misma cosa, que es consejo. Ujú. Ahora, cada palabra en hebreo tiene mínimo 6 definiciones. Entonces, hay tanta información porque hay, por ejemplo, vamos a decir que tal vez para la palabra árbol, nomás haya una palabra en hebreo que es árbol. Sí. Y de ahí se pueden sacar 6 diferentes definiciones de árbol. Pero para consejo es diferente, porque hay muchas palabras que quieren decir consejo y cada una de ellas tiene un significado diferente o 6 significados diferentes. Wow. Entonces es algo donde hay tanta información, Sí. o sea, literalmente, y hay muchas palabras que están conectadas con la palabra consejo en hebreo, muchas. Hoy voy a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, número 1 sería dar orientación. Esa palabra, dar orientación, está conectada con la palabra consejo Consejo. en hebreo. Y eso es lo que hace, literalmente un consejo. Estamos hablando del tema que es un consejo eh, o el valor de un consejo. Bueno, dar orientación. Esa es algo que hace un consejo. Creo que la palabra orientación tiene que ver con brindar información. Básicamente, es brindar información acerca de un asunto. Entonces, Sí. todo consejo tiene algún tipo de información. Y creo que debemos de poner atención cuando una persona nos da un consejo, porque en ese consejo viene la información que nos hace falta, la Sí. información que necesitamos tal vez para terminar un proyecto o tal vez para hacer una decisión o tal vez para salir de un problema. En el consejo viene la información que estamos necesitando. Wow. Por eso es que es tan importante que escuchemos el consejo, Sí, porque al pedir el consejo vamos a recibir la orientación, sí, porque no sabemos qué hacer. sí, Entonces vamos a recibir la orientación
a lo que estamos esperando. O sea, la respuesta que queremos, que necesitamos, a lo que necesitemos, lo Sí, vamos a encontrar dentro del consejo, ¿verdad? sí, definitivamente. Y fíjate, la información es algo muy valioso. Creo que esta generación no ha entendido tampoco lo que es el valor de la información. La información es algo muy, muy valioso. Imagínate, ¿cuánto valdrá la receta de la Coca-Cola? Millones en sí. Estuve viendo hace años atrás un documentario de la Coca-Cola y creo que nomás hay 2 personas en el mundo que saben la receta y la tienen guardada en un lugar muy, muy, muy secreto. Como en una bóveda la Sí, tienen, ¿verdad? algo, o sea, es algo tremendo porque esa información no puede salir. O Sí, sea, nomás ellos hacen Coca-Cola. O sea, todo el mundo imita la Coca-Cola, pero sí, ninguna soda sabe igual que la Coca-Cola. sí, ¿Por qué? Porque ellos tienen la información de cómo hacerla. sí, Desde el muchacho, la persona que la inventó, se fue traspasando en la generación y hay alguien que tiene esa información. Ahora yo hago esa pregunta, ¿cuánto valdrá esa información? sí, Es algo muy caro. Entonces, hay información que vale mucho, mucho, mucho. Y usualmente cuando una persona te está dando un consejo, no te cobra por la información. es Es cierto. información que te la está dando gratis, te la Sí, está regalando. Yo puedo decir que hay información que yo tengo que me ha costado mucho dinero. ¿Por qué? Porque he cometido errores en el pasado, he aprendido a hacer ciertas cosas y hay ciertas cosas que yo puedo hacer ahorita que años atrás no las podía hacer porque no tenía la información. Entonces, yo tengo la información para hacer ciertas cosas y cuando alguien me pide un consejo, yo le doy la información completamente gratis. Ahora, hay personas que cobran por la información, sí, porque la información es cara, es algo muy valioso, pero creo que esta generación no ha aprendido eso. Por eso no preguntan, por eso no piden consejo. Yo creo que si cada persona, especialmente los jóvenes que me están viendo, yo creo que si vieran lo que es un consejo, como lo describe la Biblia, como una manzana de oro, sí, yo creo que estuvieran pidiendo consejos todos los días. es cierto. Yo no sé, pero el consejo es muy valioso, la información es muy valiosa y la podemos agarrar Gratis. gratis. Oh my God. No, y es tremendo lo que dice una verdad, porque no sabe lo que esa persona le costó adquirir esa Sí, información, como lo que sea, lo que le costó. Ahora, cuando brinda esa información o ese consejo, aparte de que es gratis, le está evitando pasar lo que le costó pasar. sí, O sea, sí, le está pasando una información que le va a evitar el problema o lo que invirtió sí, de una manera más fácil solo escuchando el consejo. Pero ahora sí. el punto es de que no quieran escuchar ese consejo. Sí, es algo tremendo. O sea, qué importante, por ejemplo, Sí, se me viene a la mente cuando uno va a comprar un carro. Si tan solo uno fuera con un mecánico y le preguntara, ¿qué piensa de este tipo de carros? El mecánico, porque arregla carros todos los días, sí, obviamente sabe qué carros son buenos y qué carros son malos. sí, Qué carros tal vez en ciertos años salieron muy buenos, pero cambiaron el motor, cambiaron la transmisión, lo hicieron diferente y ahora en estos años son carros malos. Entonces, un mecánico sabe y te va a decir, gratis. sí, No, mira, de tal año a tal año, esos carros estuvieron buenos, pero ahora los están haciendo malos. No llegan ni a las 50,000 millas, se desbaratan. No lo compres. Esa información te puede ahorrar sí, 20,000, 30,000, 50,000, $100,000. sí, Esa información, ese consejo, es una manzana de oro. sí, O sea, imagínate, y esto se aplica en todas las áreas. Yo me imagino que alguien que va a construir una casa,
Si va con algún constructor y le pregunta, ¿dónde compras tú los materiales? No, te va a decir, ve a tal lugar, allá está más barato, ve allá. Si o esto lo compras allá. O sea, te va a ahorrar miles y miles y miles de dólares la información que te está brindando y es completamente gratis. Entonces, no sé, hay tanto beneficio en los consejos y lo que hace un consejo es que nos orienta. Sí, y como dijo al principio, que lo comentó en el punto número 1, como lo puedes escuchar o como lo puedes rechazar, ¿no? Como, Sí, como sí, dijo, sí. ¿no? Entonces, puede uno escuchar el consejo y hacerlo, o Sí. como puede uno rechazarlo y decir, no necesito esa información. Y qué triste, ¿no? Eso es lo más tremendo, que en ocasiones nos dan un consejo y no lo aceptamos. Sí. Y ahí es donde nos salen más las malas cosas por no aceptar un consejo. Porque ahí está el del carro, de que el mecánico este y este no, pero a veces uno, pero es que me Se gusta, sí, emociona ok, uno. así como sea, y lo Sí. compran de todas Sí, maneras. va uno al dealer y se sube, lo maneja y sí, está suave, pero no te va a salir bueno el Sí, carro. Por más que lo cuides, son carros malos. sí, Entonces, no agarra uno el consejo y después paga uno las sí. consecuencias. Entonces, qué importante tomar los consejos, valorar los consejos y entender que lo primero que un consejo hace es darnos orientación. Pero dos, hay otra palabra que también está ligada, la palabra consejo en hebreo, es guiar. En sí, Salmos 73:24 dice, me has guiado según tu consejo. Entonces, el consejo también guía. Un consejo puede guiarnos. Ahora, ¿qué significa guía? Bueno, es uno que va delante de una persona o varias personas mostrando el camino. Eso es lo que hace un guía. Entonces, cuando uno no tiene un guía, imagínate ir en la selva a un lugar específico que te digan, tienes que llegar a este lugar, pero vas a pasar por esta selva. Y en esa selva hay un montón de caminos y tienes que llegar a tal lugar. Y tal vez uno emprenda ese camino y con el tiempo llegues. Pero yo estoy seguro que si no llevas un guía, vas a agarrar el camino equivocado varias veces. Sí. Pero si llevamos un guía, alguien que ya llegó allá, alguien que va y viene todo el tiempo, que sabe exactamente por dónde irse, dónde dar la vuelta, dónde meterse, o sea, va a llegar mucho más rápido. Sí. Entonces te va a ahorrar muchísimo tiempo. Y así es un consejo. Un consejo te ahorra mucho tiempo. ¿Por qué? Porque literalmente es como un guía que va enfrente mostrando el camino. Wow, qué tremendo. Eso está poderoso. Al igual que cuando uno va a un lugar, a una ciudad que no conoce, a visitar, Yes. está un guía que te dice qué lugar es esto, qué significa esta torre, este edificio, y te Sí, está guía, y mientras, porque uno no sabe qué es, sí, y esto por qué lo pusieron, y un guía te instruye, sí, entonces ahí te está dando la información que tú no conoces y sí. te está guiando para saber, pues, cómo o por dónde irte o qué hacer. Sí, definitivamente un consejo es así como un Sí, guía que nos da información, nos dice por dónde irnos, por dónde ahorramos tiempo y no tener un consejo cada vez que vamos a emprender algo, especialmente en las cosas de Dios. sí, Yo he aprendido que en las cosas de Dios, cuando tenemos un consejo de alguien que ya llegó, no de una persona que nunca ha llegado. sí, No pueden agarrar un consejo de alguien que anda más perdido que tú. sí. Porque usualmente la tradición así se usa. No porque tenga 10 años, 20 años, 30 años, 100 años en el ministerio, significa que ya llegó. Hay gente que anda perdida todavía Sí. porque nunca supieron recibir consejo de nadie. Entonces no han llegado hasta donde tienen que llegar y lo peor que uno puede hacer es pedirle consejo a una persona que no ha llegado. Uno tiene que aprender
a pedirle consejo a la gente que ya llegó donde uno quiere llegar. Donde yo quiero estar en Dios, en el ministerio, en la unción, en la revelación, en mi relación con Dios. Alguien que ya está allá, uno tiene que preguntarle a esas personas, oye, ¿cómo le hiciste para llegar allá? Sí. Esas personas tienen el secreto y te van a decir paso por paso cómo hacerlo. Es un guía. Sí. Un consejo es un guía. Entonces, es algo bien tremendo. Y ese es otro de algo, una equivocación o un error, no saberle pedir el consejo a la persona adecuada, Sí, a la persona que no tiene la experiencia o que no tiene ese conocimiento que uno está esperando. sí, Por eso uno tiene que fijarse que sea una persona que ya llegó a sí, donde uno quiere llegar. Y no, o sea, no se trata de pedir consejos por las edades, ¿no? Porque ya es mayor, va a sí. saber, o sea, no, sino realmente que le dé el consejo a donde uno quiere llegar. Sí, puede ser un joven, puede ser una persona más joven que uno mismo, pero si ya llegó, ese consejo es más valioso que un viejo que todavía anda perdido, que no ha llegado a donde uno quiere llegar. Yo he entendido que en el reino de Dios así es. Es algo tremendo. Hay jóvenes que empiezan, Dios les va mostrando o ellos mismos piden consejo, tuvieron las personas correctas a su alrededor y llegaron hasta donde uno quiere llegar y ya están allá y uno puede pedir consejo y ese consejo es muy valioso. Ahora, tal vez ese joven en algunas áreas ya llegó, en otras todavía anda perdido. Sí. Y el viejo tal vez en esas áreas no ha llegado, pero en otras ya llegó. Sí. Entonces uno tiene que ser sabio y ver a dónde uno va y ver a la persona que ya llegó, que ya está allá, y a esas personas pedirles el consejo. ¿Por qué? Porque el consejo, una vez más, va a ser como un guía, Como un guía. que nos va guiando, nos va diciendo exactamente por dónde irnos. Bueno, número 3, creo que un consejo nos ayuda a ordenar los pensamientos, a ordenar nuestros pensamientos. Proverbios 20:18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Proverbios 20:18, en la nueva traducción viviente dice, con buenos consejos, porque también hay malos, sí. con buenos consejos los planes tienen éxito. Entonces, yo creo que un buen consejo, porque también hay malos consejos, lo vuelvo a repetir, pero un buen consejo puede ordenar nuestros pensamientos. No sé si te ha tocado, yo creo que esto nos pasaba más de jóvenes, cuando estábamos muy jóvenes y íbamos a hacer ciertas decisiones en nuestra vida y como que no podíamos pensar bien. Literalmente como que no veíamos claras las cosas, como que la mente se llega a una neblina y no te permite ver las cosas claras. Y uno dice, ¿qué decisión debo tomar? O me voy por allá, me voy por acá, o me voy por allá. ¿Qué hago? Cuando una persona está así, no sabe lo que tiene que hacer, es bien importante que aprenda a pedir consejo. ¿Por qué? Porque un consejo le va a ordenar los pensamientos. Un consejo le va a aclarar la mente para que pueda tomar la decisión correcta. Ahora, si tomamos decisiones y tenemos la mente nublada, en realidad no sabemos qué camino tomar, bueno, nos estamos arriesgando. Tal vez tomemos la decisión y tal vez salga la correcta, pero lo más probable es que vamos a tomar la decisión y va a salir la incorrecta. Es como ese programa de televisión donde te daban 3 o 4 puertas, 5 puertas. No sé si te acuerdas, años atrás. Y el premio estaba lo correcto, pues la puerta correcta. Había un premio detrás de esa puerta y le daban a escoger y abría la puerta y ¡wow! Era la incorrecta. Es así. Cuando vamos a hacer una decisión y tenemos tantas cosas en la cabeza o nuestros pensamientos no están ordenados, se llenó de nublina nuestra mente, bueno, ahí necesitamos pararnos y decir, necesito un consejo. Es como el mismo juego que llamaban a alguien, no sé si recuerdas, era algo así, que les daban la oportunidad
estaban respondiendo preguntas y tenían que sacar todas las respuestas bien para seguir avanzando en el juego. Pero cuando llegaban a una pregunta que no hallaban la respuesta, les daban chance de llamar a alguien y la persona tenía que contestarles. Oh, Sí, sí, era un sí, juego sí, así sí. muy famoso también. Y básicamente así es. O sea, vamos avanzando en la vida y llegamos a un punto donde ya no sabemos qué hacer. Bueno, ahí necesitamos llamarle a alguien. Sí. Necesitamos un consejo. ¿Para qué? Para que se aclare nuestra mente y podamos tomar la decisión correcta. Es cierto, me recuerda en mi adolescencia que ya estaba para salir de la escuela y no sabía qué estudiar. Mm, Entonces, unos decían, haz esto, otros decían, haz lo otro, y entonces venían tantas cosas a mi mente que digo, sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ya voy sí, a salir, ¿qué hago? Entonces dije, tengo que pedir un consejo. Y me acuerdo que le decía a mi padre, necesito que me diga qué hacer, es que ya voy a salir y, o sea, ¿qué tengo que estudiar? No sí, sé ni qué hacer. sí, ¿Cómo le hago para saber qué hacer? Y ya, oh, mira, cuando yo estaba como tú, me encontré en esa situación. Lo que hice fue esto. sí, ¿Qué es lo que te gusta hacer a ti? Fíjate, y entonces me orientó, sí. me guió para saber Wow. qué carrera o qué estudiar después Sí, de graduarme. sí, sí. Entonces pedí el consejo para saber Wow. qué hacer. O sea, Sí, y si no hubiera hecho eso, o sea, no sí. hubiera sabido qué estudiar. Por eso, qué tan importante es pedir el consejo. Sí, es algo bien bonito en realidad que aprendamos el valor del consejo y no tener miedo. O sea, Mm, los jóvenes no tengan miedo, pidan un consejo. Y esto se puede usar hasta en lo más mínimo, sí. de lo más mínimo a lo más grande. Por ejemplo, yo también he tenido que aconsejar pastores que viene prueba a su vida, luchas, tentaciones, fallas, y están pasando por tantas cosas que como que la mente se les nubla y no hayan si tomar la decisión de seguir avanzando en el ministerio o simplemente tirar la toalla y darse por vencidos. Y a muchos pastores les pasa eso. En sí, a hombres en la Biblia les pasó eso, donde querían tirar la toalla, decidieron ya no seguir con el ministerio. Y hay muchos hombres de Dios que están pasando por cosas así y ahí es donde uno necesita ir con alguien que lo aconseje, que le diga, ¿qué hago? Fíjate, yo en una ocasión pasé por una situación donde había ciertas personas que me decían, es que tú no puedes ser pastor y tener negocio. Eso no es de Dios. Los apóstoles lo dejaron todo y seguían al Señor Jesús. Y dije, bueno, pues es cierto. Y una mentalidad muy tradicional y me daban siempre ese consejo. Y a mí se me metió esa idea de, bueno, vender todo, vender los negocios que tengo y pues solamente dedicarme a la iglesia. Pero yo todavía trabajo y decía, ¿cómo le voy a hacer para mantener a mi familia? Si yo todavía trabajo, o sea, la iglesia tal vez pueda mantenerme, pero no quiero hacer esa carga para el ministerio. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y hablé con un amigo que en sí es muy famoso en las redes sociales y él tiene muchos negocios, tiene como 4 negocios. Entonces le hablé y me dio un consejo totalmente diferente. Y me dijo, no los vendas, dijo, tú puedes continuar con el ministerio, nomás que no te roben el tiempo, organiza todo para que no te robe tanto tiempo el negocio. Y literalmente fue lo que hicimos y gracias a Dios pudimos seguir adelante. Pero si no me aconseja él, tal vez yo ahorita estuviera dependiendo 100% de la iglesia. Y gracias a ese consejo que me dio él, no lo hice. O sea, fue una bendición tremenda, en verdad. Me aclaró la mente, me dio citas bíblicas para explicarme que hay hombres de Dios que tenían negocios. Por ejemplo, Eliseo era uno de Mm, ellos. La Biblia dice que tenía 12 yuntas de bueyes. Una yunta eran dos toros con un arado. Tenía 12, o sea, eran 24 toros. Y mucha gente usa ese versículo para decir que aún Eliseo vendió todo y se dedicó. No, o sea, dice que vendió una yunta.
la que él usaba, porque ya no la iba a usar. Él se iba a dedicar al ministerio, pero dejó 11 yuntas trabajando. Eso todavía está Yeah, volando. entonces dicen que una yunta de bueyes es equivalente a un tractor en este tiempo. Entonces Wow. él tenía 12, tenía un negocio de tractores, o sea, él se dedicaba a arar la tierra. Sí, Entonces dejó 11 tractores trabajando y vendió el de él, sí, sí. porque ya no lo iba a ocupar. Entonces dice, mira cómo ese hombre continuó el ministerio y su negocio al mismo tiempo. Y dije, tienes razón. Entonces, eso me aclaró la mente completamente. Y bueno, gracias a Dios, todavía estamos trabajando y a la misma vez sirviendo en la obra del Señor. Pero todo por escuchar el buen El consejo. consejo Sí, correcto, el buen claro. consejo. Bueno, vamos rápido. Número 4, plan, un Ah, plan. Creo que los consejos en ocasiones pueden darnos un plan. Un plan es bien, bien tremendo porque es un conjunto de ideas o pensamientos para hacer alguna cosa. Eso es lo que es un plan. Puede ser, por ejemplo, un plan para salir de un problema, un plan para arreglar algo, un plan para que algo funcione. Por ejemplo, en una ocasión vinieron unos pastores acá y me invitaron a su iglesia y me contaron lo que estaban pasando y les empecé a preguntar cómo trabajan, qué es lo que hacen, los domingos, qué están haciendo. Y entendí y me di cuenta que no tenían una estructura. Entonces empecé a darles consejo y a estructurar toda la iglesia, literalmente. Entonces, con un consejo, estructuramos toda la iglesia. Entonces, qué importante es tener a alguien que te pueda aconsejar para que te dé un plan de cómo hacer las cosas. sí, es cierto. Por ejemplo, me viene a la mente, mi esposa y yo estamos trabajando con los jóvenes. Sí, A veces hay tantas problemitas que vienen en la juventud que me he encontrado como frustrado de que, ay, ¿cómo hago con este problema? sí, Con que está pasando este joven, este otro. Y sí, entonces he tenido que venir con usted, ¿no? Con mi mm, padre espiritual y decirle, estoy preocupado por sí, esto y esto está pasando, me sí, siento frustrado por esto. sí, Y entonces, ¿cómo hago para solucionarlo? Un plan o cómo le hacemos. Y ya, no, sí, pues deberíamos de hacer esto así, así. Y ya me enseña un plan de cómo hacerlo para sí. salir de eso y ya se me quita el estrés, me quita la preocupación Wow. por el plan de ahora mejor hacerlo de una manera diferente para evitar ciertos problemas. Y Sí, gracias al buen consejo, recibí un buen plan de cómo trabajar ahora mejor. sí. Sí, definitivamente un plan puede ser para lidiar con Ujú. personas, para traer crecimiento a la iglesia, crecimiento al redil, tal vez para mejorar algún grupo, Sí. alabanza o lo sugieres. Puede ser un plan para trabajar mejor aún dentro de las cámaras. Bueno, un Ujú. plan puede servir de De muchas muchas cosas. cosas. Bueno, Sí. número 5, y esta es una de las principales, es resolver. La palabra resolver está conectada con la palabra consejo, porque un consejo lo que hace es que resuelve las cosas. Sí. La mayoría de los consejos que se dan son para resolver cosas. O sea, cuando una persona pide consejo, usualmente lo pide porque necesita resolver algún asunto. Sí. Y los consejos tienen la habilidad de resolver problemas, resuelven problemas. Entonces, qué importante es aprender a pedir consejos cuando estamos en el ministerio. Y esto es en todas las áreas, obviamente, en el trabajo, Sí, en sí. la familia, los hijos. Hay personas que están teniendo problemas con los hijos, otras personas teniendo problemas con su cónyuge, otros en el trabajo. Todo eso está bien. Y ahí se debe de pedir consejo para resolver esos problemas, pero también en el área ministerial, como decíamos ahorita, qué importante que aún los pastores sean humildes y tengan esa humildad y valentía para venir conmigo o tal vez si hay pastores en otras iglesias que vayan con su padre espiritual y pidan un consejo para que les den esa palabra exacta que necesitan para resolver un problema. ¿Por qué? Porque en el ministerio hay problemas. No hay iglesia perfecta. Sí. En todas las iglesias hay problemas.
por muy calmaditas que sean, por muy de fuego que sean, por muy chiquitas que sean o muy grandes, en todas las iglesias hay problemas. Entonces, qué bonito es tener a alguien donde uno pueda ir y te pueda dar esa palabra, ese consejo para resolver ese problema. Por ejemplo, que un pastor venga y diga, que me pasa mucho a mí, estoy batallando con una persona en mi redil. Es rebelde, no se sujeta, está sirviendo, pero no hace caso. Entonces yo entro y le doy el consejo. Y ese consejo lo pone en práctica y le arregla a esa persona, arregla la rebeldía. ¿Por qué? Porque yo ya lo pasé. O sea, yo ya he tenido que lidiar con cosas así en el pasado y gracias a Dios tengo la experiencia, no para todo, obviamente, hay cosas que están saltando todos los días y ahí vamos aprendiendo, pero hay muchas cosas que sí ya he aprendido cómo lidiar con ellas. Entonces, qué importante aprender a recibir consejo o a pedir consejo para poder resolver los problemas. Y es importante que menciona eso de que como pastores o dentro de la iglesia, Sí, porque como pastores, a veces los pastores no quieren ir a buscar el consejo sí. porque se sienten mal de que dicen, si yo voy, va a pensar que no soy capaz yo de Wow. resolverlo. Entonces se detienen muchas veces a buscar el consejo y decir, Sí, no, lo voy a tratar de resolver yo. Y sí. entonces no se trata de que qué van a decir, sino hay que pedir el consejo para poder resolver el problema. Sí, definitivamente. Y creo que cuando un pastor no lo hace, se va llenando de más problemas. O sea, si no pide consejo o un buen consejo, se va a ir llenando de más problemas y se convierte la carga muy pesada que después ya el ministerio se le hace una carga, se le hace una molestia. ¿Por qué? Porque no fue sabio y desde el principio no pidió consejo. También, por ejemplo, he notado que hay muchos pastores que quieren arreglar las cosas a su manera. Nunca piden un consejo y sí, muchos de ellos, gracias a Dios, las arreglan. Ahí se las averiguan y arreglan el problema, pero en esa arreglada del problema hay gente que sale lastimada. Siempre que vamos a hacer algo, necesitamos pedir consejo para hacer las cosas con sabiduría, para que al final no haya tanto daño, porque en ocasiones vamos a tener que hablar fuerte. Si vamos a arreglar un problema desde la raíz, vamos a tener que confrontar personas, vamos a tener que hablarle fuerte a la gente. Entonces, sí, queremos un consejo para que nos digan exactamente cómo hacerlo, para que al final la gente no salga lastimada, no salga dañada. Pero qué tremendo, que un solo consejo te puede ayudar a resolver los problemas que Sí, estás teniendo, bueno, en cualquier área de tu vida. sí. Esto es algo tremendísimo. Bueno, vamos rápido porque se nos está yendo el tiempo. Número 6, deliberar. Quiere decir examinar atentamente el pro y el contra de una decisión. En una ocasión vino una pareja a hablar conmigo y ellos iban a hacer una decisión. Iban a comprar un negocio y el negocio era un negocio de comida. Y yo que he tenido negocios de comida, yo sé cómo trabajan los negocios de comida. Son muy difíciles, muy difíciles. Los negocios de comida son el negocio más difícil que existe. Si 9 de cada 10 restaurantes o negocios de comida que se abren se cierran. Imagínate. Wow. O sea, no es algo fácil. No es como que la mayoría la hacen, no, la mayoría cierran. Y estos son los números reales. Por eso la mayoría de los investors, ¿cómo se dice? Inversionistas Sí. no invierten en ese tipo de negocios. ¿Por qué? Porque la comida es muy difícil. Entonces ellos vinieron conmigo y me dijeron, vamos a comprar este negocio. Es un negocio de comida. Y ya les empecé a hacer preguntas del negocio y me dijeron, no, pues está así, están vendiendo tanto, lo van a vender por esta y esta razón. Y me pusieron todo lo bueno. Para ellos era puro bueno. Y les dije, no quiero desanimarlos, pero les voy a enseñar el otro lado de la moneda. Y empecé a hablar de las cosas negativas de los restaurantes. Cuando terminamos, les dije, oren y pidan la dirección de Dios antes de hacer esa decisión. Entonces se fueron y después me llamaron y me dijeron, no lo vamos a comprar, vamos a esperarnos.
Y dije, wow, o sea, yo me alegré porque yo sabía que no iba a funcionar. Si lo están vendiendo, es por algo. O sea, si algo no está funcionando y no ha funcionado por años, es ilógico pensar que tú lo vas a comprar y para ti sí te va a funcionar. O sea, si no ha funcionado con aquel que se lo inventó, Sí. aquel que tenía toda la energía, la pasión por empezar algo y ya tiene 5 años abierto y no ha funcionado, oye, no va a funcionar No, contigo tampoco. sí. Pero muchas veces la gente solamente ve un lado de la moneda y por ahí se van y hacen la decisión. Y es la decisión incorrecta. Entonces, esta palabra deliberar tiene que ver con examinar todo de la decisión que vas a hacer. O sea, lo bueno y lo malo, lo pro y lo Y lo contra. contra. Hay que examinarlo para tomar la decisión correcta. Wow. ¿Y qué tan importante es eso? Porque no se trata nada más de ver un solo lado, Sí, sino no nada más de ver lo bonito, sino lo contra también, como lo sí, mencionó. So, yo creo que esto es muy importante para saber tomar la decisión correcta y pues el consejo correcto, ver los dos lados de la moneda. sí. Bueno, número 7, un consejo trae enseñanza. Wow. Enseñanza. Todo consejo te va a enseñar algo. Sí. Es como dijimos al principio, trae información, la información te enseña. Qué importante recibir la enseñanza y no solamente recibirla y desecharla, no, recibirla y atesorarla. Porque ese consejo, si te enseñó algo y lo atesoras, te lo va a seguir enseñando por el resto de tu vida. Entonces es algo que se queda contigo. Un consejo se puede ir contigo hasta el día que te mueras. O sea, literalmente te va a ayudar todos los días hasta que te mueras, con cada situación que te enfrentes. Entonces sí, el consejo trae enseñanza. Y qué tremendo que trae la enseñanza, porque si no lo escuchamos el consejo o lo rechazamos, Sí, no estamos aprendiendo y vamos a wow, cometer errores sí, y tras error por no escuchar el consejo. sí. Pero si lo atesoramos y aprendemos, nos vamos a evitar de muchos problemas. Sí. Definitivamente. 8, esta es mi Y, favorita. Corrección, wow. corrección. Creo que un consejo puede corregirnos. Hace un tiempecito atrás, unas personas vinieron conmigo y me estaban pidiendo consejos matrimoniales. Y ya empezamos a platicar y yo empecé a aconsejarlos. Yo pues no sabía que no estaban casados. Y no sé, yo pienso que por guía del Espíritu Santo les hice la pregunta y ya se casaron. Ah, no estamos casados, pero vivimos juntos. Bueno, pues no me hubieran dicho porque Sí. ahí entró la corrección. Entonces yo empecé a aconsejarlos, pero también a corregirlos. Les dije, qué bueno que están juntos, qué bueno que se aman, qué bueno que quieren hacer las cosas bien, pero están mal. Necesitan casarse porque eso es lo bíblico. Ese es el orden de Dios. Ustedes no pueden hacer las cosas a su manera. Y al último salieron regañados de la oficina, pero me gustó porque me dijeron, tienes razón, vamos a hacer las cosas bien y no habíamos pensado en eso, vamos a casarnos. Entonces me llenó de alegría el corazón porque recibieron el consejo, pidieron un consejo y ahí aproveché para corregirlos. Sí. Y creo que aquí es donde debemos de ser sabios porque también hay que saber cómo corregir. Cada vez que una persona viene a pedir consejo, ahí es una oportunidad grande para corregir. Haga de cuenta que la persona está abriendo la puerta para que usted entre y lo corrija. ¿Por qué? Porque la persona está pidiendo el consejo. Siempre que una persona viene y te pide consejo, hay que aconsejarlo, pero si se puede, hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque con la corrección somos moldeados. Cada vez que nos corrigen, somos moldeados de alguna forma. Entonces, qué poderoso en realidad recibir corrección. Y wow, eso es algo que uno no quiere escuchar cuando Sí, pide el consejo. Quiere evitar el ser corregido, pero sí, la corrección nos va a enderezar
Sí, y nos va a guiar por el camino correcto que debemos de hacer. Pero yo creo que ahí es donde muchas personas huyen, que dicen, pues yo quiero el consejo, pero no que me regañen. sí, Y sí, no, sí, no podemos escoger eso. O sea, si sí, realmente queremos el consejo, pero se necesita que para que nos den ese consejo, ser corregidos, lo sí. debemos de tomar, aceptarlo y enderezarnos. Y nos va a ayudar para el buen consejo. Sí, yo siempre he dicho que la corrección no debe de ser vista como algo negativo, sino como algo positivo. Aunque al principio trae algún dolor en el corazón o uno se siente mal porque nos corrigieron, pero es lo mejor que nos pueden hacer. Si la persona que te está corrigiendo te ama, te va a corregir. Y creo que ahí está la clave. Si la Sí. persona a la cual uno le pide consejo lo ama, bueno, esa persona te va a decir la verdad, te va a corregir. Yo siento que los mejores consejos siempre van a salir de un padre. ¿Por qué? Porque los padres aman a los hijos. Los padres siempre van a amar por encima de los errores, por encima de cómo sean. Y los padres siempre te van a decir la verdad. Jóvenes, aprendan a escuchar el consejo de su papá, tanto natural, biológico, como espiritual. Porque un padre que ama, un padre que ama, va a corregir y es lo mejor que puede hacer porque así el hijo tiene esa oportunidad para corregirse, para enderezarse, como dijiste. Bueno, vamos rápido. Número 9, advertencia. Un consejo puede advertirnos de algo. Wow, qué tremendo, porque es lo que uno no se espera. Uno va a pedir el consejo y espera como lo bueno o Sí, decir todo lo que uno quisiera escuchar, sí, pero cuando escucha, hey, cuidado, sí, te advierto, si haces esto va, oh, no lo había pensado, sí, no sabía de sí. eso. Y Wow. entonces, qué bonito, qué suave de que te advierte de que cuidado. Sí, Y si no hubiera ido a ese consejo, no me hubieran advertido y hubiera cometido un error o sí. hubiera metido la pata, como decimos. Sí, fíjate que en una ocasión nosotros íbamos a hacer un proyecto en uno de los restaurantes que abrimos y íbamos a gastar una cantidad grande de dinero, como $35,000, y habíamos contratado a una persona, pero alguien por ahí nos dio el consejo antes de pagar. Nos dijo, tengan cuidado porque hay muchos que se dedican a eso, que es puro fraude. O sea, te llenan el contrato, te hacen firmar, les pagas y nunca más los vuelves a ver. De eso está lleno aquí. Dice, ustedes no saben porque van empezando, pero agarramos el consejo y resultó ser una persona así, a que habíamos Wow. contratado. O sea, empezamos a investigar en la internet el de su compañía. Venía de otro lugar que había hecho tenía cientos de demandas de dueños de locales, restaurantes de todos tipos, y nosotros lo contratamos. Entonces fue algo muy, muy tremendo. Si no fuera por la advertencia que nos dio ese señor, hubiéramos perdido mucho dinero. Perdimos una parte del dinero, pero no todo. Sí. Gracias a esa persona. Nos Nos advirtió, advirtió. tengan Wow. cuidado. Sí, Y dije, no, pues ahí despertamos ahí, porque sí, uno cuando está desesperado, uno está ciego, sí. uno se va por lo que la gente dice. No, hay que escuchar a esos consejos de advertencia. Bueno, número 10, instrucción. Todo buen consejo o buen consejero te instruye. Y la instrucción tiene que ver con hacer ciertos pasos. No solamente te va a decir, haz esto, no, te va a decir, mira, primero haz esto, y luego esto, y te va a funcionar. Eso es lo que hace un buen consejero, dar instrucción. Y eso es bonito porque en ocasiones no sabemos cómo hacer las cosas, pero un buen consejero te va a instruir, te va a dar los pasos que necesitas para tal vez salir del problema o para arreglar ciertas situaciones. Sí, cuando uno compra siempre algún mueble en la tienda, viene todo desarmado.
y Sí, trae la instrucción de cómo irlo armando. So, sí, siempre que compramos algo, digo, ¿y dónde está la instrucción aquí para saber cómo? Porque uno no wow, sabe. sí, Entonces ahí viene que por medio del consejo uno recibe la instrucción sí, y es paso por paso. Uno, hace esto, dos, hace wow, esto, tres, hace sí, esto, y uno lo va armando para que lo haga correctamente sí. lo que uno está pidiendo como No sé consejo. si te ha tocado comprar uno de esos muebles y no ver el manual. Sí, A sí, mí siempre me pasaba hasta que sí. aprendí. Yo lo miraba la foto en la caja, me lo aviento y Sí, empezaba. Y no, al último me sobraban tornillos, la puerta no me quedaba bien y cositas así. Hasta que aprendí dije, no, tengo que seguir la la instrucción. instrucción. Sí. Sí, la instrucción es poderosa. Bueno, número 11, esta es la última, restricción. Y esto es, creo que, un arma de doble filo, una espada de doble filo. Un consejo te puede poner límites. Y hay ciertos límites que son buenos. No todos los límites son malos. Por ejemplo, alguien te puede aconsejar si estás creciendo un negocio, por ejemplo, mira, crécelo hasta ahí. No pases más allá porque aquella ciudad no te conviene. Tienen diferentes reglas, la policía es diferente, los clientes son diferentes. Pon una línea, crece tu negocio hasta aquí, crécelo hasta allá. Te va a poner límites. Ujú. Pero, por ejemplo, también puede ser un arma de doble filo porque hay gente que da consejos para limitarte. Yo creo que el consejo viene limitado dependiendo el nivel del consejero. Quiero decir que si hay un consejero que tiene muchos límites en su vida, es una persona que siempre está limitada, siempre está encerrada, no ha alcanzado mucho, no ha llegado más allá hasta donde debería de llegar, entonces tiene límites. Su consejo va a ponerte límites también. Entonces es un arma de doble filo. Sí, puede ser algo bueno, pero también hay personas que te pueden aconsejar y ponerte límites que no están bien. Límites que en vez de ayudarte te van a perjudicar. Entonces, qué importante aprender a discernir cuando es un consejero que te está poniendo límites para tu bien o para tu mal. Sí, En claro. una ocasión, y quiero cerrar, voy a cerrar con esto porque se nos fue el tiempo, teníamos un poquito más para hablar, pero en una ocasión, fíjate, y lo digo con vergüenza, pero creo que le va a ayudar a alguien. Yo trabajaba con una persona que tenía una pizzería, era dueño de una pizzería, y yo abrí un negocio de otra cosa completamente diferente y empezó a irme muy bien. Y empecé a hacer dinero y dinero, y empezamos a ahorrar y nos fue muy bien. Y se me ocurrió abrir una pizzería, porque yo había trabajado de joven en una pizzería y era mi ilusión tener una pizzería. Entonces, cuando decido abrir la pizzería, esta persona me llama y me dice, Sammy, don't do it. No lo hagas. No sabes en lo que te estás metiendo. Si lo que estás haciendo te está ganando dinero, estás generando dinero, sigue el dinero. Ahí vas a perder medio. Y yo lo interpreté mal. Yo dije, bueno, él tiene pizzerías, No quiere que no yo lo haga. quiere que yo lo abra, no quiere que yo abra más pizzerías porque voy a hacer competencia y lo discerní mal. Él lo estaba haciendo con buena intención. El problema fue que yo discerní mal. Yo pensé que él me quería poner límites y los límites que me quería poner eran buenos, pero yo los miré como si fueran malos. Yo dije, no, él me quiere limitar. Yo no me voy a limitar a lo que él me diga. Si solamente hubiera escuchado ese consejo, creo que me hubiera ahorrado miles y miles y miles de dólares, pero no supe escuchar, no supe discernir cuando un consejo te pone límites para bien o para mal. Por eso es importantísimo cada vez que vamos a recibir un consejo, tener ese discernimiento para ver si alguien nos va a limitar o simplemente nos está previniendo de ciertas Y cosas. ahí es donde uno tiene que ver también quién es la persona, ¿no? Sí, Que nos lo está dando, porque si no es una persona muy bien o de buen testimonio, una sí, persona que no, o sea, no muy buena, pues ahí es donde tenemos que estar alertas claro. también. Eso depende también a quién le pedimos el consejo, pero muy importante eso. Tremendo. Este podcast estuvo poderoso. Me Sí, gocé, en sí. verdad.
Espero ya haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Estamos en YouTube, Apóstol Samuel Ramírez. Usted se va ahí a la sección de podcast. Ya este es el número 45 podcast. Vea todo si puede. Hay unos que están tremendos. Así es que le aconsejamos, comparta este video con alguien y seamos de bendición para más personas. Dios les bendiga a todos y nos vemos en el próximo podcast.